En el nombre de Cristo Jesús. Estamos en el libro de los Hechos, en capítulo 18, donde se encuentra el texto de esta noche. Y esta noche vamos a estar hablando, hermanos, de un modelo, un ejemplo para cada cristiano en cada generación. Su nombre era Apolos. Y vamos a estar hablando de él esta noche en la clase bíblica. Pero antes que nada, vamos a leer la lectura de esta noche en Lucas capítulo 18 y en los versículos 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo y en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Que Dios bendiga la palabra de esta noche. Lo que pasa, hermano, en cada generación necesitamos modelos. En cada generación necesitamos ejemplos para seguir, ¿no? Especialmente los jóvenes. Adelante. Los jóvenes necesitan los ejemplos de los que llevan más tiempo en la fe. Y obviamente para nosotros el mayor ejemplo de todos es Jesucristo, obviamente. Como dice Pedro, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pesadas. Obviamente para nosotros, Jesús es el supremo modelo para nosotros en todo lo que Él decía y todo lo que Él hacía en su vida y su ministerio. Todo con propósito, según Pedro, para que sigamos sus pesadas. Pero también, hermanos, en las Escrituras hay otros buenos modelos, hay otros buenos ejemplos para cristianos también, especialmente en el libro de Hebreos, en capítulo 11, en lo que se llama el salón de fama de los héroes de la fe, de los grandes que hacían grandes cosas no por su propia fuerza, sino por fe, dice la Escritura. Pero esta noche vamos a poner también en otro buen ejemplo, buen modelo para nosotros en cada generación, el ejemplo del modelo de Apolos, un servidor del Señor Jesucristo. Bueno, en el versículo 24 de Hechos capítulo 18, Lucas nos habla de por lo menos 4 detalles, 4 cosas importantes de su vida. Primeramente dice la Biblia que era judío. No sabemos si él nació como judío o era prosélito, un convertido a la fe de los judíos, no sabemos, pero la Biblia dice que era judío. Además dice la Biblia que era natural de Alejandría, que era la mayor ciudad de África en el tiempo de Jesús. Está en la mapa aquí, frente a ustedes en el norte, en la costa, una ciudad bien importante, Alejandría, y dice la Biblia que era natural de Alejandría. Bueno, la Biblia, hablando de Apolos, la Biblia no dice cómo es que él llegó a la fe. Pues Lucas no nos dice. Solamente podemos adivinar. Se supone que llegó a la fe por algunos otros creyentes, obviamente. Pues dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que había algunos de la ciudad de Egipto y en la ciudad de Jerusalén en aquel día. No sabemos que ellos se llevaron la palabra a Egipto y allí fue convertido. Pero lo mejor es que
Apolo se encontraba en Jerusalén en aquel tiempo, porque la Biblia dice que él fue bautizado por Juan el Bautista, y obviamente sabemos que Juan bautizaba en el río Jordán en su día. Además, hermanos, se puede decir otra cosa bien importante de Apolos. Dice la Biblia aquí que era hombre, varón elocuente. Él tenía un talento, un don de hablar frente a otros. Y en mi vida espiritual yo he visto algunos que cuentan con el don de elocuencia. Algunos tienen el don de estar al frente y hablar como si fuera algo natural para ellos. Pero honestamente es un talento bien importante. Y gracias a Dios, la Biblia dice que Apolos contaba con el talento, el don de ser elocuente, de hablar claramente frente al público. Y además la Biblia nos dice en el versículo 24, otro detalle más de Apolos, dice la Biblia que era poderoso en las Escrituras. Obviamente, cuando se habla de las Escrituras aquí en Hechos capítulo 18, y en el versículo 24 es una referencia al Viejo Testamento, porque todavía no había sido escrito todavía el Nuevo. Entonces dice la Biblia que Apolos era poderoso en los profetas y los salmos, más la ley de Moisés, los libros de Moisés también. Poderoso, elocuente, que predicaba diligentemente, un gran hombre, predicando allí en la sinagoga en la ciudad de Éfeso. Entonces, hermanos, dice la Biblia que tan poderoso era Apolos en la predicación, que tenía el don de ser elocuente, tan poderosamente que predicaba él, que lamentablemente algunos en la iglesia de Cristo en la ciudad de Corintio decían que eran de Apolos. Lamentablemente la iglesia allí se dividió en 4 grupos. Unos decían soy de Cefas, de Pedro, unos decían soy de Pablo, otros decían no, yo soy de Apolos, y gloria a Dios un remanente quedó fiel a Cristo diciendo no somos de Apolos, ni de Pablo, ni de Cefas, somos de Cristo, insistían ellos. Así dice 1 Corintios capítulo 3 y los versículos 4 al 5. Bueno, volviendo al caso de Apolos, esta noche, la Biblia dice que él había sido instruido en el camino del Señor. De quién le enseñó no sabemos, si no dice la Biblia, pero siendo de espíritu fervoroso, dice la Biblia que hablaba y enseñaba ¿cómo? Diligentemente. ¿Qué quiere decir diligentemente? Era responsable, ¿no? Y lo concerniente al Señor, pero dice la Biblia aquí, en un detalle muy importante, hablando de Apolos, que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, hermanos, aunque Apolos sabía mucho del camino de Cristo, solamente fue bautizado por Juan el Bautista, el profeta de Dios que fue enviado al mundo a fin de preparar el pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Entonces, poniendo la mira en el bautismo de Juan, por unos momentos, hermanos, que podemos decir en cuanto al bautismo de Juan, no era un bautismo permanente, era un bautismo provisional. Y en su plan divino de Dios, el bautismo de Juan no era algo permanente para cada generación, sino algo provisional para llevar el pueblo de Dios, preparar el pueblo de Dios para la llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Y obviamente Juan bautizaba miles de personas, pero un detalle importante para entender bien el caso de Apolos, que es que Juan bautizaba antes de la muerte de Cristo. Obviamente Juan cumplió su propósito como siervo fiel de Dios, él bautizaba, pero lamentablemente él murió, como sabemos todos, y él murió antes de Cristo. Y ya en el caso de Apolos, en Hechos capítulo 18, estamos años después de la muerte de Cristo. Y para entender el concepto del bautismo de Juan, hermanos,
Y comparando el bautismo de Juan con el bautismo de Cristo, la Biblia dice, o no sabes, que todo lo que hemos sido bautizados, ¿dónde? En Cristo. Hemos sido bautizados, ¿dónde? En su muerte. No, más claro no puede ser la Escritura. Claramente Pablo explicando a los cristianos en la ciudad de Roma que durante el proceso del bautismo, un acto bien simbólico, uno entra en Cristo, además entra en su muerte, donde Él derramó su sangre en sacrificio por nosotros. Comentario, hermano Olga. Un pensamiento mío, ¿verdad? Cuando Cristo tuvo que estar 3 años predicando y Juan comenzó a bautizar un poquito antes de eso. Él decía que estaba preparando camino y que venía detrás de él era más grande. O sea, que Juan empezó un poco antes, no sé cuánto antes, pero empezó antes. O sea, y en ese periodo de tiempo, entre el bautismo que empezó, el bautismo que Juan comenzó hasta la muerte de Cristo, en esos 3 años hubo gente que murió. Y yo entiendo que quizás ese bautismo, aunque era provisional, posiblemente era para esos que habían aceptado a Cristo antes de su muerte. Exactamente. Y yo puedo decir con confianza, Olvin, que todos los que murieron con el bautismo de Juan antes de la muerte de Cristo fueran salvados. Obviamente, gracias, hermano. Pero el punto mío, hermanos, es que ya estamos en el caso de Apolos. Después de la muerte de Cristo, él fue bautizado antes de la muerte de Cristo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahí en la sinagoga, aquí anoche había una pareja. Y la Biblia no nos dice mucho de ellos, pero sabemos de otros pasajes que Priscila y Aquila eran colaboradores con Pablo en el ministerio. Y dice la Biblia que ellos estaban allí en la sinagoga escuchando a Apolos. Y hermano, una cosa cierta es, Priscila y Aquila eran cristianos, no eran judíos nomás. No fueron a la sinagoga para cumplir con la ley de Moisés, sino fue ellos allí para sembrar la semilla, ¿no? Y a predicar a los judíos el Evangelio de Cristo. Ya todos los cristianos después de la muerte de Cristo, todos los que fueron bautizados, no volvieron a la ley de Moisés, ya eran cristianos, estaban bajo la ley de Cristo. Y dice la Biblia que Priscila y Aquila trabajaban con Pablo en el ministerio. Además, cuando llegamos al Romanos capítulo 16, la Biblia nos dice de Priscila y Aquila que llegaron a Roma, lejos de Éfeso, lejos de Jerusalén, y dice la Biblia que ellos tenían la iglesia en su casa. Es decir, que en el primer siglo, hermano, la iglesia se reunía en casas. Entonces la Biblia nos dice que Priscila y Aquila tenía el privilegio de tener la iglesia en su casa. Aquí este versículo nos habla de la naturaleza de la iglesia, como hemos dicho varias veces, que este local de nosotros no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y donde se reúne el cuerpo de Cristo, allí está la iglesia, ¿no? Y así fue el caso en la casa de Priscila y Aquila con la iglesia de Cristo en la ciudad de Roma, según Romanos 16 y el versículo 3 al 5. Bueno, volviendo al caso de Apolos, yo quiero que ustedes tengan en su mente una imagen de Priscila y Aquila allí en la audiencia, escuchando a Apolos predicar fervientemente, fervorosamente el Evangelio de Cristo. Y dice la Biblia que durante el mensaje algo importante sucedió. Dice la Biblia que Priscila y Aquila se dieron cuenta, mira, él sabe predicar, él tiene un don, él tiene talento, pero hay problema. ¿Y cuál era el problema? Solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, él no tenía el Evangelio completo en su entendimiento. No es que él era ignorante, estúpido, es decir, que nunca había tenido él la oportunidad de escuchar al Evangelio verdadero después de la muerte de Cristo.
Y entonces, hermanos, qué fascinante el caso. Y dice la Biblia aquí, estoy en el versículo 26, que la Biblia dice que cuando él comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, dice la Biblia que después de su mensaje, ¿qué pasó? Le tomaron aparte Priscila aquí. Y yo tengo una pregunta, hermano, ¿por qué le tomaron aparte y no frente a todos? ¿René? ¿Por qué lo tomaron aparte? Quizás en la privacidad de su hogar, no dice dónde fueran ellos, quizás afuera, no sabemos, pero ¿por qué? Bueno, obviamente la palabra nos insta que si tenemos algún problema con algún hermano, hablemos con él aparte, al frente de la congregación, sino primero ¿verdad? Hay que hablar las cosas con él y luego si él no, ¿verdad? Si en este caso Apolo hubiese decidido seguir predicando la palabra sin ¿verdad? Pues solamente conociendo de Juan y no pues ahí se hubiese traído a la iglesia, pero yo entiendo que a Priscila y Aquila actuaron bíblicamente, no se debe hacer. Ok, gracias. Solo en otro comentario, hermano. Pero la palabra nos dice que tenemos que hacer todo decentemente y en orden, también que obviamente si ellos iban a interrumpirlo, iba a haber confusión y quizás posiblemente hasta se veían entredichos su credibilidad. Yo entiendo que fue una cuestión de orden. De orden. Yo puse en el punto número 3 en la pantalla de lo que se llama el tacto. Tacto quiere decir para no se avergonzar a él. Le va a comentario. Había un propósito. Priscila y Aquila se habían dado cuenta de que él predicaba bien. Por lo tanto, lo único que había que corregirle eso para no mirarle, ¿verdad? La buena forma que tenía de predicar delante de los demás. Y por eso le llamaron aparte. Además que era un detalle, Gracias. Entonces, hermano, no dice Lucas aquí en Hechos capítulo 18. Pero yo creo que él fue bautizado. El domingo pasado en mi mensaje hablamos del proceso de inferir cosas, o sea, estudiar el caso y comparar el caso con otros casos. En este caso de Apolos se puede inferir que él fue bautizado también. Porque más tarde, en el próximo capítulo, en la misma ciudad de Éfeso, Pablo se encontró con unos 12 discípulos de Juan, que también fueron bautizados por Juan el Bautista antes de la muerte de Cristo. Y dice la Biblia claramente en Hechos capítulo 19, en los versículos 1 al 5, que ellos también fueron bautizados de nuevo, como dice en Romanos 6:3, para entrar en Cristo, para entrar en su muerte. Ponme en comentario, hermano. Quizás también la debilidad o la falla que tenía posiblemente era que a lo mejor no estaba enfatizando en el bautismo, porque se dice, ya decía que era poderoso la escritura, que ya la conocía y ya había sido instruido en el camino del Señor, o sea que ya él conocía a Cristo. Quizás no estaba enfatizando en el bautismo, ¿verdad? Como debía ser, o quizás por eso dice que se le expuso más exactamente. Más exactamente, gracias. Buen punto. Entonces, hermanos, Lemar, después René, la dama primero. Sí. Igual pasaría hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos amistades, ¿verdad? Que también pertenecen a otras sectas, tienen otras creencias, conocen del Evangelio, pero es nuestra responsabilidad con diligencia exponerle el bautismo como es. ¿Cómo es? Porque precisamente eso es lo que hace diferente a la Iglesia de Cristo de todas las demás sectas. O sea, nosotros enfatizamos el bautismo, no hay otra forma de ser salvo que no sea a través del bautismo. Así es, hermana. Y como dije yo anteriormente, con tacto, con mansedumbre, debemos compartir con los demás. Gracias, Lemar. Hermano René, otro comentario. Y Jaime, que aquí vemos también parte de lo que es la importancia de la ayuda idónea, que está saliendo un poco, ¿verdad?, lo que estamos discutiendo del bautismo, pero aquí dice que tanto Priscila y Aquila fueron juntos, ¿verdad?, hablarle a él de cómo, de lo que debía predicar, ¿verdad? Fueron juntos ambos, no está separando, que a veces aunque la Iglesia de Cristo es criticada porque la mujer no va frente a predicar, pero
¿verdad? Esto es parte de las labores también como hermanas, como esposas en Cristo, que tienen muchas labores ¿verdad? Lo que es la iglesia de Cristo. Y este es un buen ejemplo de ello. Sí, de trabajar en equipo. Tenemos otro buen ejemplo también en dos hermanas que andaban con Pablo, Evodia y Síntique. Y en Filipenses habla de que ellas combatieron por la fe junto con Pablo. Sí, hermano, la mujer tiene un montón de trabajo en la iglesia de Cristo, obviamente. Pero, hermanos, volviendo al punto mío, yo creo que él fue bautizado, aunque no dice la Biblia, pero puesto que los otros discípulos de Juan fueron bautizados más tarde en la misma ciudad, se supone que Apolos fue bautizado también. No sabemos cuándo, si fue la misma noche. Entonces, pasando al versículo 27, dice en la Biblia que Apolos tenía una meta de ir a Acaya, lejos de Éfeso, y los hermanos le animaron ahí para que, diciendo, sí, sería bueno que vaya, vamos a ayudarte. Y entonces ellos escribieron una carta. En aquel tiempo no era posible hacer una llamada para avisar a los hermanos allí, todo por carta. Y entonces ellos escribieron una carta en el nombre de la iglesia diciendo, mira, Apolos es un hermano fiel de la congregación, ustedes pueden recibirlo con ustedes ahí en la iglesia. ¿Y por qué era necesaria una carta, hermano? ¿Saben? Bueno, como en aquel tiempo con el día de hoy, hermano, no todos que prediquen el evangelio verdadero. Primero de Juan 4 dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que probar los espíritus si son de Dios, dice Juan en primero de Juan capítulo 4. No se puede recibir a cualquier persona aquí en la iglesia. Así fue el caso en el primer siglo. Hay que confiar o hablar con alguien, pues ellos pueden aprovechar y introducir doctrinas erróneas en la iglesia. Todos ellos escribieron una carta, y ahí en la ciudad de Acaya algo maravilloso sucedió. Dice la Biblia que él, con su talento de hablar con elocuencia delante de todos, él públicamente refutaba a los judíos por medio de las escrituras. Dice la Biblia que Apolos demostraba que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios, él hizo una buena obra allí, y se supone que se bautizaron muchos judíos allí creyendo y que por medio de las escrituras que ya Jesús era el Cristo. Hermano Álvaro, comentario, hermano. Créanme que eso demuestra la complejidad de hoy día enseñar la palabra, y muchas veces está frustrante, ¿verdad? Pero confiamos, ¿verdad? Sabiendo en que hemos creído, que tenemos que seguir llevando la verdad, y ¿verdad? La salvación individual. Por ejemplo, ahí dice que cuando demostraba que Jesús era el Cristo, en ese tiempo quizás estaban los judíos y otros más con algunas diferencias, pero quizás era más fácil refutar. Pero hoy la mayoría, no sé si el 90% del mundo, por lo menos los que ellos creen en Cristo, saben qué es, pero es un enredo, porque tú vienes, por ejemplo, en ese tiempo no había adventista, no había católico, no había padres, ¿verdad? No había metodistas. Pero hoy día tú hablas con las personas, y tú puedes hablar con cualquier secta, y puedes estar de acuerdo contigo en 7 puntos, en la salvación, en el bautismo, etc. Pero va a llegar un punto en que no está de acuerdo contigo, en un segundo punto. Entonces, como que todo el mundo se queda muy conforme, no estoy de acuerdo contigo en esos puntos, pero en 7 estoy de acuerdo. Yo creo que eso es el objeto que tienen los cristianos, ya que quizás no son perseguidos como en aquel tiempo, pero hoy es bien complejo. Yo diría que está más difícil llevar la palabra, porque hay mucha gente que creen estar bien, creen en Cristo, y hacen muchas cosas parecidas a la iglesia, pero no son pocos, son muchos. Yo he escuchado que hay 34.000 sectas. Sí, o sea, es una cosa, todos hablando, creyendo en Cristo y haciendo más o menos lo mismo. Es bien complejo. Por eso es que la palabra cuando va a sacar la ciega de esto del trigo, lo va a separar, sí. Lo va a hacer él, porque nosotros mismos no podemos ir más veces, porque es tan difícil. Es difícil convencer a las personas. Yo creo que ese es el reto que tenemos nosotros, a diferencia de esos tiempos. Estamos más cerca de la iglesia, empezando la iglesia. Bueno, gracias, Álvaro. ¿Alguien más quiere comentar? Entonces, hermano, gloria a Dios, Apolos hizo una gran obra allí en Acaya, ganando los judíos a Cristo por medio de su talento y de predicar. Bueno, él queda
como buen ejemplo, buen modelo por predicadores en cada generación. Él es buen ejemplo para todos los creyentes, pero especialmente los predicadores de la iglesia de Cristo. Es un buen modelo a todos. Bueno, dice la Biblia que él enseñaba cómo diligentemente. O sea, era responsable, no era negligente, vago. Y como dice la Biblia en Romanos capítulo 12, en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así dice Pablo a la iglesia en Roma y a la iglesia en Arecibo de esta noche. Que no seamos servos en las cosas importantes, en la obra del Señor, perezosos, sino como fervientes, sirviendo al Señor, dice la Biblia aquí. Entonces podemos decir que Apolos es un buen modelo para predicadores porque no era vago, no decía él mañana vamos a ir, él decía hoy vamos a ir y a fin de predicar, ni era él negligente en la obra del Señor. Fervientemente predicaba el Evangelio a Apolos con denuedo. Hermano, honestamente, preparando el mensaje para la iglesia esta noche, yo quisiera tener la mitad de la elocuencia de Apolos. Obviamente él tenía el talento, el don, y yo quisiera tener ese don también. Pero él es buen modelo para predicadores en cada nación. Pero también, hermanos, se puede decir que él es un buen modelo porque él aprovechaba de las Escrituras. Así se encuentra una señal, una marca de un predicador fiel. Predica con la Biblia en su mano. Sí, la Biblia debe estar aquí en la mente, en el corazón, pero él tenía allí en su predicación las Escrituras. Por eso era un buen modelo para predicadores, porque él no decía, yo creo, o yo opino, yo pienso. No, él hablaba de dónde? De la Escritura, como su base de todos sus mensajes. Y hermano, como yo he dicho varias veces aquí frente a la congregación, lamentablemente, escuchando a los predicadores hoy en día en la radio y por el televisor, son pocos que hablan de las Escrituras. Muchos dicen, el Señor me dijo, o Dios me habló, pero Apolos queda como buen modelo porque por medio de las Escrituras él ganaba la gente a Cristo. Bueno, Apolos es un buen modelo, hermanos, para creyentes, no solamente predicadores, pero creyentes en cada generación. Hermano, en mi comentario. Podríamos decir que Apolos era predicador, pero también era misionero. O sea que simultáneamente que él predicaba, se movía. Sí. Exactamente. Él fue a Acaya y quizás por primera vez con el Evangelio. Bueno, no es correcto, porque él escribió una carta, obviamente había una congregación ahí. Pero sí, hermano, él viajaba predicando el Evangelio. Pero el segundo punto mío esta noche, hermano, hablando de Apolos, es el buen modelo para creyentes en cada nación. ¿Por qué? Porque, hermano, hubo en Apolos aquella noche o aquel día que Priscila y Aquila lo tomaron aparte. Él tenía un espíritu humilde y admirable por aceptar y no discutir con Priscila y Aquila. Me imagino que humildemente él aceptó la exhortación, la explicación de ellos, de que el bautismo de Juan era algo provisional, pero después de la muerte de Cristo somos bautizados, y en Cristo somos bautizados en su muerte. Yo tengo una imagen en mi mente, hermano, que puede ser como la imagen aquí en la pantalla, de él escuchando humildemente a la iglesia. Y hermano, honestamente poniendo la mira en él y su deseo de aprender de la palabra de Dios, él tenía el mismo espíritu de lo cual habla Santiago en capítulo 1, en el versículo 21. Cuando Santiago exhortó a los creyentes, diciendo por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Aquí está la exhortación de Santiago de recibir la palabra, ¿no? Con mansedumbre, la palabra plantada en nuestro corazón. Es decir, lo que hacía Apolos, hermanos, y les explico por qué. Lo que pasa hoy en día, hermanos, es casi todos que llegan a nosotros, aquí en la congregación, casi todos llegan aquí con conocimiento. En mis años aquí con la iglesia, yo no puedo pensar en ni siquiera un solo caso de alguien que llegó aquí sin saber quién es Cristo. Mayormente llegan aquí bautizados ya, y lamentablemente, hermanos, ellos llegan con equipaje. Equipaje quiere decir, es algo simbólico por las enseñanzas de las sectas religiosas, de las denominaciones, o sea, las otras doctrinas llegan aquí. Y hermano, yo he visto que lamentablemente, que en vez de escuchar a la palabra de Dios como escuchaba Apolos, a la explicación de Priscila aquel día, que muchos quieren discutir conmigo de lo que dice la Biblia. Hermano, me río, pero es algo bien triste, porque yo tengo un montón de casos en mi mente de personas que en vez de escuchar a lo que dice la Biblia, quieren discutir conmigo porque llegan con sus ideas, sus creencias de los otros grupos religiosos. ¿Me entienden ustedes? Entonces, hermanos, especialmente en cuanto al bautismo. En el mismo caso de Apolos, la mayoría de los que llegan aquí han sido bautizados. Pero el problema es, hermanos, ellos fueron bautizados con otro bautismo que no es igual con el verdadero bautismo de Cristo. Pues dice Efesios 4 al 6 que hay un solo bautismo. Y ellos llegan con la creencia que fueran salvados aquella noche en la campaña, cuando ellos acudieron al altar y aceptaron a Jesús como su Salvador personal, y allí fueron salvados. Y más tarde, después de cumplir un curso de 10 clases de preparaciones, el pastor llevó a todos a las aguas y allí fueron bautizados, pero fueron salvados antes la noche que aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Hermano, es otro evangelio, otro bautismo. Y en vez de escuchar al propósito verdadero del bautismo, lamentablemente muchos quieren discutir en vez de aceptar. Por eso Apolos queda como buen ejemplo, buen modelo de aceptar la palabra de Dios como fue escrita en la Biblia. Gloria a Dios. Entonces es el modelo de Apolos, el ejemplo de aceptar lo que dicen las Escrituras y no discutir. Entonces, hermano, es un buen modelo, buen ejemplo para nosotros, por los predicadores y por creyentes en cada generación, por su deseo de humildemente aceptar lo que dicen las Escrituras inspiradas. Y para cumplir el mensaje de noche, la clase de noche, hermano, podemos decir que él es un buen modelo para nosotros. Obviamente Apolos tenía sus defectos y sus debilidades como todos nosotros, pero que era como buen modelo, buen ejemplo para creyentes en cada generación, porque por su diligencia en la predicación del Evangelio de Cristo, fervientemente, con diligencia, compartía las buenas nuevas con todos y en su vida, además que era como buen ejemplo para nosotros en su deseo de humildemente aceptar la exhortación de Priscila Aquila, y o sea, de aceptar la palabra de Dios, el Evangelio puro de Cristo. Que el Señor le bendiga, que seamos como Apolos en nuestras vidas, gente con diligencia, compartiendo la buena nueva de Cristo y con humildad aceptando lo que dicen las Escrituras. Que el Señor le bendiga a todos esta noche.